Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos al diálogo de esta mañana, la edición especial de los viernes. Usted ya los conoce, nuestros invitados de hoy, los panelistas habituales del viernes. Los vamos a saludar antes de entrar al detalle de la temática de hoy. Tania Pastor, abogada, está con nosotros. Tania, buenos días. Buen día, Luis. Buen día aquí a Juan y a Bessie y por supuesto a toda la audiencia de Grupo Megavisión, especialmente la de Diálogo, que nos acompañen cada viernes, otro viernes que seguimos sin conocer a los 15 restantes, ¿verdad? Los veo bien animados hoy. Bessie Ríos, buenos días. Buenos días, un placer acompañarles. Y sí, pues aquí estamos amaneciendo en un viernes más sin mayores informaciones cómo van este caso de Falco, y siguen apareciendo más cooperativas señaladas, incluso gente que está esperando que le paguen. Bueno, vamos a hablar de ese tema también. Juan Contreras, buen día. Buenos días, Luis, buenos días a los panelistas. No lo quería hacer, pero lo voy a hacer. Suerte al Limeño mañana. Por el primer campeonato. No, con el Alianza, la final. Yo sé, pero que viva el FAS. No importa, Luis. Aquí sí vamos a hablar de fútbol, nos vamos a meter en pero sí, suerte al Limeño mañana. Cabezas rodarán. Mira, han hecho un buen campeonato, están en fase final, tenían casi 24 años de no estar en una final, y pues qué bien por los muchachos, qué bien por el pueblo, ojalá que puedan tener el resultado positivo mañana, definitivamente. Y refresca que no sean los mismos de siempre. Sí. Está bien. Bueno, vamos a hablar sobre temas de esta semana de mucho interés. Uno de ellos, una encuesta presentada por la Universidad Centroamericana en torno a qué pasó en temas electorales. Los ponemos en contexto. Según los datos de la última encuesta de la UCA, un 63.4% de los salvadoreños asocian palabras positivas con el nombre de Nayib Bukele, el presidente que asumirá un segundo periodo consecutivo en El Salvador el 1 de junio del 2024. Además, los datos reflejan que un 63.2% de los salvadoreños confían en los resultados del proceso electoral. Un dato relevante es que a más del 70% de la población se le ocurren palabras negativas y muestran rechazo al escuchar las palabras Arena o FMLN. En otro orden de noticias, Xiomara Lazo y Beatriz Harrison, concejales de la Alcaldía de la Libertad Sur, han solicitado que el alcalde Henry Flores de Nuevas Ideas elabore y haga público un informe detallando las donaciones recibidas por parte de COSAVI, entidad financiera que está siendo investigada por sustraer $35 millones de los ahorros de sus socios. Asimismo, denunciaron que la municipalidad ha realizado sesiones de consejo privadas, a pesar de que el Código Municipal establece que por ley, estas deben ser públicas. Por otro lado, recientemente la Asamblea Legislativa recibió una propuesta para la creación de una nueva ley de educación superior que introduce cambios significativos con el objetivo de transformar la vida académica de estudiantes y docentes. Uno de los cambios más importantes es la desaparición de los institutos tecnológicos, que serán reclasificados como institutos especializados. De esta manera, solo existirán dos tipos de instituciones: universidades e institutos especializados de educación superior. También, la ley propone cambiar las unidades valorativas por un modelo de créditos académicos, lo que facilita el intercambio internacional de estudiantes salvadoreños. Para analizar estos y otros temas, no se pierda su programa Diálogo 21. Le informó Jonathan Cortés. Bueno, ahí está, temas de los que vamos a estar abordando, estos y otros, y vamos a entrar al detalle. ¿Les parece la encuesta de la UCA, los resultados significativos? Como ven, que prácticamente valida para muchos, está validando lo que decía ya en las urnas la población. Arena, FMLN, solo mencionarlo, según la encuesta, toda la gente empezó, cerca del 80%, palabras negativas para estos partidos. Tania, ¿es momento de replantearse para estos institutos políticos? Yo creo que sí es momento, bueno, hace rato para estos partidos políticos es momento de replantearse, ¿verdad? No lo han hecho porque no han entendido este mensaje que la población les envía a través de cada una de las encuestas,
pero principalmente a través de cada una de las encuestas que vienen a ser las más importantes, que son las elecciones. En cada una de las elecciones se ha enviado un mensaje claro y contundente de parte de la población que el programa que llevan ya no les funciona, ya se agotó, que necesitan cambiarlo, que necesitan refrescarse, pero hay personas que tienen interés personal, valga la redundancia, y que se resisten a ser parte de esa evolución de estos partidos políticos, especialmente en Arena está el señor Saade y compañía, que se resiste a apartarse cuando evidentemente él no solamente es parte del fracaso de Arena actualmente, sino que además no está llevando nada positivo, ni siquiera la unión de la fracción legislativa de Arena de 2 personas, de 2 diputados, es decir, no está aportando nada. Ese es el principal problema, no solo el fracaso que ya lleva detrás, la información que se ha sabido últimamente de cómo manejó todo el tema de la campaña, las preferencias, el financiamiento especialmente, pero sobre todo que no está aportando nada más que vender humo a los militantes del partido Arena, que Arena es una renovación, de renovación no tiene nada, especialmente si él se queda, pero bueno, ya será tema de cada partido político. Y lo importante es acá ver que estos partidos necesitan replantearse, que no lo hacen, pero ¿qué está pasando con el partido oficialista? Porque el partido oficialista no logra constituirse, según esta encuesta y muchas otras, como un partido de arrastre, como un partido de marca personal o de marca partidaria en sí, que no dependa de la figura del presidente Bukele. Está clarísimo, contundentemente demostrado en esta última encuesta, yo creo que ya todos lo sabemos, que el Partido Nuevas Ideas, sin la figura del presidente Bukele, no mueven a nada ni a nadie, o por lo menos no en las proporciones que lo han hecho últimamente, y que quién sabe, de no ser Nayib Bukele el que lleva la N de Nuevas Ideas, ¿qué otro partido habría salido fortalecido en estos resultados electorales? ¿O qué va a pasar en el futuro si Nuevas Ideas no logra consolidarse como una marca partidaria que arrastre gente? De hecho, no votaría por Nuevas Ideas, dice la población, en un 53.4% si no fuera la figura del presidente. Bueno, ahí está la lámina del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Este es para Nuevas Ideas también un mensaje. Claro. Bessie, pero hablando de lo negativo que ha mostrado la población en torno a Arena y FMLN, que fueron así medidos con más del 70%, y las palabras que vienen en esto: robo, corrupción, ladrones, fraude, o sea, de verdad que recibir este feedback de la población. Yo creo que están cosechando lo que han sembrado, en primer lugar. No es primer mensaje que manda. Es decir, desde, en el caso del FMLN, desde las elecciones de 2012-14 venían bajando de manera constante hacia la baja su caudal electoral. En 2019 son 7 partidos los que pierden. En 2021 son los mismos 7 partidos los que pierden, rompiendo todos los esquemas. La gente se molesta a veces cuando no se los dice, sobre todo de los partidos, pero aquí te vendieron un discurso de que si no había estructura territorial y no tenías un partido hegemónico no ibas a ganar una presidencial, y la ganó. Aquí te vendieron el discurso de que jamás ibas a tener la mayoría simple en la asamblea, y ganó la calificada en una elección. Entonces, ve evidente pues que ahorita están recogiendo su siembra los partidos políticos tradicionales, por el negarse a procesar a sus propios corruptos, el alejarse de sus bases, el conseguirle trabajo al sobrino, al primo, al amigo, y no a la gente que había trabajado por las marcas de los partidos. Todo eso le fue pasando factura. Y en el caso pues, de Nuevas Ideas es evidente, ya se lo dije yo una vez y se lo vuelvo a repetir, ustedes no son nada. No son un proyecto político, no son un partido, ustedes solo son una marca, un carro que necesita el presidente para poder él llegar al poder. Para nada más. Ninguno de los diputados que ha llegado a la Asamblea Legislativa por segunda vez puede decir votaron por mí, votaron por mis proyectos, por mi trabajo, no, para nada. La gente ha sido clara en esta encuesta de la UCA, decir votamos por este partido porque es el partido del presidente. Y dicho sea de paso,
han bajado en las expresiones positivas que tenían en 2023 a comparación de 2024, han bajado como un 20 y tantos %, y son las expresiones de prepotencia que tienen y de soberbia en la Asamblea Legislativa y de varios voceros y personeros de este mismo partido. Al final del día es Nayib Bukele el que ha ganado las elecciones, es el que se arrastra el carrito que trae la INE de Nuevas Ideas, y de ahí deja de contar. Lamentablemente no se visualiza nada en la oposición, y creo que eso es lo más preocupante, que no tengas nada en oposición, porque ninguna persona que gobierne debería de gobernar sin tener una oposición coherente, porque el tener el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, y Juan, en este sentido, Nuevas Ideas, encontraste palabras positivas, pero para el presidente Bukele. No, pero también, si buscas la lámina de Nuevas Ideas, también le ponen como trabajo, confianza, etc. Pero el mayor porcentaje, el 70% arriba, sí, el partido del presidente. ¿Es también un mensaje para el instituto político esto? Es que yo creo que Nuevas Ideas es un partido político en construcción todavía, o sea, todavía no ha podido cristalizar, por decir así, lo que fue el movimiento Nuevas Ideas, donde hubo apertura para un montón de gente de diversos pensamientos políticos y todo, que sin estar autorizado como partido, quien gana las elecciones en 2019, obviamente es Nayib Bukele, respaldado por el movimiento Nuevas Ideas, bajo la bandera de Gana, pues, que fue el vehículo que utilizó en 2019. Cuando ya Nuevas Ideas se convierte en partido político, yo creo que también sería injusto como decir lo que dice Bessi, ¿verdad? Que no son nada, si las elecciones del 2021 no iba compitiendo Nayib Bukele y la ganó Nuevas Ideas con mayoría calificada. De que rompió el silencio electoral, y otra vez el presidente, voten por él. Con un mensaje del silencio electoral no va a ganar lo que toda la campaña había hecho. Lo que pasa es que los contrincantes, ¿quiénes son? O ¿quiénes eran los contrincantes? FMLN y Arena, que parece un déjà vu estar hablando de que la gente lo toma con una percepción de corruptos, de ladrones. O sea, eso viene desde las encuestas de hace 2 años, pues. O sea, desde más. 19, entonces, esa situación y esas etiquetas no se las han podido quitar y no se las van a poder quitar. Entonces ahora estás viendo tú, este tipo de encuestas que ha lanzado hoy la UCA es una encuesta de seguimiento que permite 3 cosas. Primero, verificar la satisfacción que tiene la gente en el voto que realizó, si de verdad la voluntad que fue expresada en las urnas está satisfecha en la gente. Segundo, ver si las encuestas previas a la elección fueron tan certeras y que la metodología fue adecuada y que calzan al demás. Y después evaluar precisamente el desempeño. Pueden haber otros elementos, pues, pero también evaluar el desempeño de los diversos partidos políticos. Entonces, si tú ves las encuestas anteriores, tal vez de un año antes de las elecciones, el resultado de las elecciones y lo que ha pasado ahora con esta encuesta de seguimiento, pues es clarísimo que los partidos tradicionales tienen unas etiquetas que no se han podido quitar y que no se van a poder quitar, y que, bueno, tenés ya una asamblea donde no hay presencia del FMLN. Sí. Hay 44 alcaldías y no hay ni un solo alcalde del FMLN. Entonces, esos parámetros y esos resultados electorales son consecuencia de todo lo que la gente piensa de ellos. Ahora, el reto, si hablamos de Nuevas Ideas como tal, el reto es en ese proceso de construcción que llevan como partido, comenzar a señalar las cosas que están mal y comenzar a tomar decisiones como partido. No solo cargarse en la figura del presidente, sino que creo que es un proyecto político que si va a ser sostenible en el tiempo, tiene que ir cambiando las cuestiones que no están bien, porque tampoco podemos decir que todo está bien. Sin embargo, hoy por hoy es el partido por el que los salvadoreños han votado mayoritariamente. Entonces, sus virtudes tienen que tener. ¿Por qué el partido del presidente? Lo que pasa es que yo siempre he dicho, si Nayib Bukele dice, obviamente eso no va a pasar, ¿verdad? Pero si dijera, por este diputado o por este candidato, no voten, y esa persona no queda de diputado, así ahora haya salido con la máxima cantidad de votos o casi con el total. No pidió ayuda para los alcaldes y por eso no arrasó con las alcaldías. Es evidente que es él el que le dice, por el encanto que tiene o la chequera de simpatía que tiene con la población. Pero es que si él dijera, por este no voten o por aquel no voten,
no votan. Bueno, y no de fuera hecho, diputados, muchos que andan con soberbia por ahí. De hecho, él asume y dice, yo por eso no les pedí el voto para los alcaldes. Ellos que vean, pero mensaje. Sí se los pidió para los diputados. Por eso que yo insisto, porque los diputados son su herramienta. El liderazgo de Nayib Bukele es un liderazgo excepcional, ¿verdad? Ahora, ese liderazgo él lo tiene y se lo pudo trasladar a los diputados en las elecciones del 2024, porque los diputados trabajaron en enlace con él. O sea, las iniciativas de ley que venían de la Casa Presidencial y han sido respaldadas por la Asamblea Legislativa. Ahora, llevarlo eso hasta el nivel local es un poco más difícil. Y Nuevas Ideas como partido, es que lo que pasa es como partido es donde se te vuelve un poco más complejo poderle bajar, porque el presidente, si bien es cierto, ese es su proyecto político, pero él no se mete en la dirección del partido. El presidente del partido es otra persona. El Consejo Nacional o Secretaría Nacional, como se llama, son otras personas. Entonces el presidente no se mete a actividad partidaria propiamente como tal. Y yo creo que eso está bien, porque él está en la cosa pública, él está dirigiendo, no como otros presidentes que se habían metido Nuevas antes. Ideas tiene el mismo problema de Arena y el FMLN, no tienen otro liderazgo. Alguien que sobresalga, pero que levante la cabeza. Arena y el FMLN están más consolidados como partidos, porque los poquitos que votaron por ellos según la encuesta pero en Nuevas Ideas votarían por el partido a pesar de los otros candidatos. Pero en Nuevas Ideas se sigue repitiendo la misma historia que se pasó en Arena y en el FMLN. No trabajas otros cuadros que generen liderazgos y todo descansa en una sola figura. Para el caso del FMLN, la figura histórica y la que siempre te sacan es Chafik. Pero Chafik no ganó elecciones. Sí, pero me refiero a los liderazgos. O sea, en Nuevas Ideas, elecciones para que ocupar un líder. ¿Quién es el otro líder? Después de Nayib Bukele, ¿a quién ves vos que saca adelante el país? Nadie. Por lo menos no por ahora. No están preparando cuadros. Son entonces por esto los ciclos, así como Arena y FMLN. De hecho acá el análisis también ha sido, es momento de cerrar estos partidos. ¿Ya concluyó el ciclo de estos partidos políticos? Sí, yo creo que sí, deberían de tomar como le dicen ahora los jóvenes, todo el feedback, todas las arrastradas que han recibido, para mí en mi vieja escuela, todas las arrastradas que han recibido desde 2019 deberían de agarrarlas, meterlas en su matata, sentarse y evaluar y decir, bueno, hay que presentar un nuevo proyecto, pero tienen una fijación de que están aferrados a la casita que ya está montada, ¿verdad? Que es el partido, entonces yo ahí quiero estar y me rehúso a cambiar porque todos son tontos, porque no votan por mí, porque todos son brutos, porque los tiene encantados el presidente y no ven hacia adentro porque no te votan porque vos no te has vuelto opción. Tania, para una oposición política, ¿es sano esto que no estén unas figuras consolidadas o es sano Arena FMLN mostrándose como oposición política? Yo creo que sí, no. Digamos, antes yo tenía un tajante no, así como dice Bessie, son marcas ya desgastadas, son partidos que deben desaparecer. Pero la verdad que en las encuestas, aunque sea mínimamente, hay personas que te siguen diciendo, miren, independientemente del candidato que me pongan, yo voy a apoyar a estos partidos. Especialmente lo refleja el FMLN. Entonces, eso significa que hay un porcentaje de la población que todavía cree que estos partidos pueden renovarse, pueden resurgir o pueden reconsolidarse. De hecho, ha pasado en otros países. Entonces, tienen en este momento muerte electoral, especialmente el FMLN, pero todavía subsisten como una figura partidaria y una opción para la gente. El problema no es ya no lo veo yo más centrado en el desgaste de la oposición, centrada en esos dos partidos políticos, FMLN y Arena, sino en la grave situación y yo diría que hasta penosa situación en la que se encuentra la oposición actualmente. Sí. Una oposición tan fragmentada que solo es constituida por 3 diputados, en donde un partido político se encargó prácticamente de dividir esa pequeña oposición. Ya sos pequeño y encima yo me encargo de dividir más la oposición porque solo yo puedo ser la figura que atrae y representa a la oposición. Entonces yo lo que hago es poner mi interés personal, mi partido político por encima del interés de toda la población que quiere ser oposición. Y que no es la primera vez que lo hace, porque no se fueron en alianza en la elección pasada, porque esta misma figura dijo, yo soy la locomotora y todos ustedes
ustedes van el vagón del carbón atrás. Entonces le estás haciendo el favor al oficialismo de no tener oposición. Esta oposición, entonces, ese comportamiento errático y egoísta y falto de empático con la población opositora, o la mínima, pero hay, es lo que ha generado ahora que la otra parte de la oposición, o sea, el otro partido político venga y diga, saque las cosas como lo penoso que vimos. Solo termino con esto, de la votación dentro del proyecto que presentó Arena para el tema de COSABI, de la conformación de la comisión. La diputada de Vamos no quiso apoyarlo, obviamente. No vengan a decir, ay, sí apoyó después de 5 horas de que la gente le pasó diciendo, pero en realidad no quería apoyarlo porque era un proyecto que promovía Arena, especialmente la diputada Villatoro. Entonces, no fue idea de ella. Ya ahora estamos viendo la pugna, ya está la respuesta de la otra parte de la oposición contraria al ataque que ha recibido de Vamos. Pequeña, pero entonces, hay, decía Tania, oposición. No, es que no hay oposición, hay opositores. Hay opositores. Es que es diferente, o sea, no hay una oposición estructurada que piense y todo, sino que hay gente que es opositora, que se define como opositora. Fragmentado, definitivamente, pero no hay una oposición que te pueda responder. Es que para que construyas una oposición fuerte necesitas pueblo, y hoy por hoy esos partidos no tienen pueblo. O sea, necesitas un líder. Pero que cohesione pueblo, que llame pero gente, si tú que llame crees pueblo. líder y no llamas a nadie, sino que solo dividís. Entonces, entre los mismos, bueno, ahí está pidiendo más, esa diputada está pidiendo más presupuesto. ¿Para qué? O sea, yo creo que deberían de bajarle incluso. Es una diputada nada más. Pero yo creo que va a ser difícil para la oposición construirse como alternativa con esas actitudes que está señalando la LIC, ¿verdad? Aparte de que el gobierno y el partido oficial está tratando de responder a las necesidades de la gente. Entonces, cuando las necesidades son respondidas, entonces es más difícil que hayan sectores descontentos. Siempre van a haber. Claro que van a haber, y de hecho en una democracia es necesario que hayan. O sea, no podés borrar a esas o eliminarlas, esas voces, porque eventualmente te pueden dar una crítica constructiva. Lastimosamente, en este tiempo que llevamos de oposición, no ha habido una sola crítica constructiva, no ha habido un solo impulso de votar por algo que de verdad va a beneficiar a la gente, o decir, sino que es un señalamiento y una oposición torpe que vota en contra de todo lo que venga del gobierno. O sea, ni siquiera estudian, ni siquiera dicen esto podría mejorarse así o asá, sino que simplemente en contra, entonces a todo. Entonces la gente lo ve así. Y fíjate que la misma encuesta te dice temas tan polémicos y que la oposición ha atacado tanto como el régimen de excepción, la gente lo sigue valorando bien. Entonces, esa miopía que tiene la oposición, pues que sigan así. Cuando ese pueblo, que no tienen pueblo, está ese pueblo del que Juan habla con el oficialismo actualmente o con Nayib Bukele como tal, es una nueva forma que deberían buscar. Lo que pasa es de que, ¿cuál pueblo? Nayib y su gente dejó de llamar a concentraciones porque tampoco llenan plazas. Pero es que igual que no, y ya tampoco la llena la oposición. Quiere decir que hay otra manera, debe de haber otra manera en la que se quieren manifestar, que ya no es haciendo, bueno, quemaron ese recurso, para utilizar un término más coloquial, quemaron el recurso de estar saliendo a marchar y estar haciendo convocaciones de marcha. Pero ojo que eso también es interesante. El presidente, con sus altos niveles de popularidad y su movimiento, tampoco te llena una calle. Yo vi la plaza llena celebrando. Yo vi urnas con 2.7 millones de votos. Sí, pero no te hace una marcha en la cual salga y te llene. ¿Y para como qué va a solear gente? Una marcha. Ahí está una marcha. Hablamos de una marcha, no de una. Ahí está, es que ese es el punto. O sea, entonces, vos decís sigue siendo un mecanismo la marcha para. Exacto. Y eso es las marchas por ser movilizados, que llevaron. Es este cambio lo que debe de ser interesante, la creatividad con la que vos tenés que mover a la gente. Entonces, si vos no tenés el detonante para mover a la gente,
más allá del proceso electoral con el 52%, 2.7 millones, vean, con el 52% de los convocados a votar. O sea, también eso de siempre es el matiz, el 85% de los que fueron a votar. Pues sí, pero no es el pueblo. Sí, pero tampoco. es que deciden los que van a votar. Sí, pero tampoco puedes decir que está el pueblo, porque son un porcentaje de los tampoco puedes decir que no está. ¿Y si no es decir, porque el silencio voluntario podría entenderse como una aceptación tácita de lo que... Más bien, yo creo que el silencio es que tampoco lo consideran opción y por eso no fueron. Porque entonces no arrastra. Hay muchos que no van por posibilidades, muchos porque no tienen ganas, muchos porque... No, y además no les interesa. En la encuesta algunos dijeron, es que estaba muy lleno. No, a veces a la gente no le gusta hacer colas. Hay gente que hasta la religión les prohíbe ir. Hay varias, es cierto, entonces ahí son causas variadas, no es porque el liderazgo no mueva gente. 7 de la mañana, nos vamos a la primera pausa en este diálogo de edición especial del viernes. Volvemos con otros temas de análisis. Gracias por continuar con nosotros y sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Y gracias por estar con nosotros, así que lo invitamos también a que tome Café Rico, el café perfecto. Continuamos. Hablando de estas estructuras de los partidos políticos tradicional, hemos dicho que deben replantearse, unos dicen que deben cerrarse. Lo cierto hoy por hoy es que el FMLN, por ejemplo, va a elecciones internas. Se han presentado, ya este mismo sábado ya presentan más candidaturas. Va el señor Manuel Flores, que es recién candidato a la presidencia, Simón Paz, son quienes se han mostrado con interés de ir a presentarse como secretarios del partido. Tania, ¿hay liderazgos en estas figuras para hablar de innovación o de un replanteamiento del FMLN? Yo creo que el señor Simón Paz es bien recibido, es bien querido, sí, en toda la militancia del frente, una militancia que es sólida. Hemos visto que casi, y pequeña ahora, pero ahí están, ¿verdad? No se cambian ni aunque le cambien el candidato, y yo creo que entre los dos, aunque no me gusta personalizar, pero definitivamente me parece por mucho un mejor candidato, una mejor opción para un frente que se pretende realmente renovar, es la figura del señor Paz. Yo creo que allí sí ni siquiera hay competencia, pero creo que es posible. Yo creo que es posible que estos dos partidos, con el tiempo, con mucho trabajo fino, pero definitivamente con mucha verdadera voluntad de renovarse, yo creo que pueden resurgir. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. La política es un círculo vicioso en donde el que está afuera, que no está en el poder, ve todos los errores del que está en el poder, pero cuando ellos están en el poder cometen los mismos o peores errores. Sí. Todos son y siguen siendo así en El Salvador. Lamentablemente seguimos viendo lo mismo. Entonces sí creo que el caso del señor Paz es mejor candidato. En el caso, pues yo tengo mi opinión personal sobre la trayectoria como funcionario de la otra persona. Y no me parece que sea como que alguien de renovación, alguien de renovación, alguien que vaya a traer algo nuevo, algo mejor mira para el frente. No, mira la imagen, no lo veo así. Perdón, la imagen, mira la renovación del FMLN, o sea... Sí, si está en esas caras, o sea, está como... Es que es bien difícil porque al final, si tú llevas años siendo funcionario público de un partido político que ahora tiene muchísimos funcionarios condenados, huyendo o que todavía andan por ahí impunes, y te quedaste callado siendo parte de ese proyecto, en cierta medida sos asolapador de corrupción. Entonces es bien difícil también que busques a alguien que esté limpio de todo eso y que sea un líder. 7 de julio serán las elecciones internas, Bessie. Ya se están presentando estas... 7 del 7, a ver si les sirve el portal. Mira, la verdad es que es bien preocupante que lo que se está enfrentando dentro del FMLN con estas 3 candidaturas son 3 líneas que siempre ha tenido el partido, unos más ortodoxos que otros menos ortodoxos, otros más pragmáticos, y la diversidad de pensamientos enriquece un partido político sin duda, pero el problema es que esta diversidad de pensamientos de manera histórica ha buscado uno someter a los otros.
y entonces en ese serrucharse de piso entre unos y otros es que se debilitaron de modo tal que después de haber ganado un proceso electoral con Mauricio Funes, que entran en posibilidades las posturas más pragmáticas, ¿verdad? Las posturas de, bueno, las elecciones se ganan con votos y con votos los conseguís con buenos candidatos y toman la decisión de llevar a una persona que no le pertenece al partido, con la esperanza de que lo iban a controlar, y llega un momento que Funes se le sale del huacal completamente y le dice al partido: el que gané fui yo, no fueron ustedes, ¿verdad? Esto hace que otro sector del FMLN digan: ya ven, ¿verdad? Entonces entran los más ortodoxos con Salvador y, por desgracia, además de ser los más ortodoxos, los más burocráticos, aquellos que les agarró una de reunión, que el plan de gobierno lo sacaron 2 años después de haber ganado. Entonces, no sé qué tanto futuro pueda tener si ya tienen la experiencia de que estas 3 líneas, si cuando se reconcilian y se ponen de acuerdo, logran ganar elecciones, pero cuando ya están en el poder se quieren serruchar entre ellos. No sé si ya lograron tener la experiencia como para conseguir que eso no vuelva a pasar, porque yo preferiría una fórmula en la que van Simón y el Chino, que reconcilian 2 salas, el coordinador y vice, que estén así separados, porque dividen más al partido, en mi opinión personal. Pero me gustaría ver qué piensa, o escuchar la opinión de Simón Paz con relación a los temas de Nicaragua, de Venezuela, porque prácticamente mucho desagrado hacia el otro contrincante es precisamente que él rehuye a hablar de las dictaduras y rehuye a hablar de los corruptos del FMLN. Es más, hasta se enoja cuando se le pregunta. Yo creo que eso, toda la gente que está en el actual FMLN, todo el mundo apoya las posturas de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, el tema del apoyo a Palestina como país, todo eso lo apoyan todos, porque si no, no sería del FMLN. Es parte de la ideología, entonces puede ser que no lo crean, pero lo van a decir para seguir ahí. Juan, estas internas del FMLN podrían plantearse en eso, en renovar, hay figuras. No, es que la ideología no debería de ir definitivamente para mí no es renovación, o sea, ahí están cumpliendo el requisito que te pide la ley de partidos políticos, ¿verdad? Que tienen que ir a internas de las dirigencias. Yo no veo el FMLN renovándose, sinceramente, y con estas 2 personas que no los conozco personalmente, pero que los he visto en su desempeño como candidatos, uno como candidato presidencial y otro como candidato a la alcaldía de San Salvador, ellos le hablaban a su target, ellos le hablaban a la militancia del FMLN, no buscaban captar más votos de otra gente, o sea, su discurso, bueno, captar nuevos. Sí, no, o sea, y así no van a ganar elecciones. Ellos se encerraron en esa cuestión y no veo una renovación del FMLN. Creo que el tiempo se encarga de ir sacando a las personas, ¿verdad? Pero tristemente no veo yo que haya juventud en el FMLN que vaya liderando los procesos de dirección o que hayan olvidado ese discurso ochentero. Líderes en formación. Que ellos tenían formación de cuadros buena, pero yo creo que ya se le fueron todos esos liderazgos que tenían. Bueno, que algunos están trabajando en esta administración, te voy a decir. Entonces, por eso, ahí lo apunta Bessie, pero el FMLN, como cuando él se constituyó partido político, como que se encargó de ir expulsando poco a poco las líneas que no les eran favorables a la comandancia general. Se fueron los intelectuales, se fueron los de la RN, o sea, se comenzó a desnaturalizar el proyecto político con el objetivo que nació. Entonces, hasta este momento el FMLN es un partido político para mí que está desfigurado, que no ha podido superar esos discursos del pasado y que no abre posturas para ser atractivo para nuevas generaciones. O sea, en el FMLN, en sus concentraciones, siguen viendo a los mismos señores barbones aquellos. Es cierto. Y ya no ves que hicieron presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Ya no ves gente nueva, ya no ves jóvenes con aquel impulso que viste en el 2009, por ejemplo. No te metas con los maestros. No, ya no lo tenés. Pues sí, pero o sea, ellos son patrimonio del FMLN, creo yo. Yo creo que cuando cancelen el FMLN, aunque sea un escritorio, algo le deberían dar a esos señores para que lo lleven de recuerdo, ¿verdad? Es interesante cómo la evolución política también cambia, y decía Bessie, cuadros que se podrían
estar en otros partidos políticos. Por eso, varios. Bueno, la misma encuesta de la UCA te dice que hay mucho movimiento. Te menciona el tema del votante, ¿verdad? Te dice los votantes de Arena fueron los que más se movieron. Y quieras o no, vea, independientemente, como lo decía Tania, de que hay mucha resistencia con el caso del Chino por la manera en la que se maneja, pero es que el Chino rescató al FMLN. Vos puedes ver esa encuesta y el FMLN está con 5 puntos y 2.8 Arena. Tampoco Pero están así, la gente del porque FMLN. la misma encuesta refleja que si le hubieran puesto otro candidato al FMLN, igual hubieran votado por el FMLN. O sea, tampoco es que es el candidato, pues. A ver, no le hagamos creer que... la militancia, eso es un despertó un poco a la militancia. Nos hizo reír un poco con el... Sí, con el en el último le puso tramo, jocoso y a ese tema voy, en el último tramo de la campaña hubo mayor exposición de Manuel Flores a través del uso de las nuevas tecnologías, así es, las redes sociales. Lo entendió tarde. Trató de conectar. Lo entendió bastante tarde. Lo ha entendido tarde Arena y el FMLN. Lo que sucede es que también hay que tener un gran cuidado con el entender tarde o entender temprano, o porque es que el problema es entender bien. Porque en Guatemala hay un candidato que iba casi que seguro a quedar de presidente, o por lo menos estaba ahí peleando quedar. Encuestado. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo un video de TikTok. Él se había manejado muy serio durante toda la campaña, es una persona muy respetuosa, un intelectual. Pero ¿qué pasó? Alguien le dijo, mire, tiene que conectar con la población joven de Guatemala. Y él hizo un TikTok en donde aparece brincando y de repente para como que si fuera Mario Bros. Y eso le chocó tanto a la población que en las encuestas fue una de las razones por las que mandaron para abajo y no quedó bien parado. Pero entonces él entendió la situación de la tecnología a comunicarse con la juventud, pero hizo un mal uso de ella porque no entendió cómo tenía que utilizarla. Se ha trasladado hasta eso hacia es ahí aprendido. La marcha, la movilización hacia un teléfono. Sí. Ahí Sí, ya no quiere la gente no quiere salir a marchar. No, de hecho, es una nueva forma de presión social, es una nueva forma de presión política incluso. O sea, las redes sociales ahora tienen un poder que revierte un montón de cosas. Pero es que sí es cultural también, porque es que ahora los niños de nosotros ya no... Son táctiles. Ajá, nosotros salíamos a la calle, dejábamos las rodillas y media piel en la acera, en el pavimento. En cambio, los niños de ahora la dejan aquí todo el día, ahí, son unos grandes manejadores de la tecnología, pero no les gusta la actividad física, no les gusta salir a hacer colas, no les gusta salir a marchar. Entonces ahí como que... Hay un desinterés, y lo ve la encuesta, el tema de la política, hay un crecimiento con un tema del desinterés, porque también se ha instalado mucho este discurso de si yo no trabajo, no como. Y no es cierto, pues, y este es un tema del mismo desconocimiento de los derechos políticos que tiene la población. Si vos no enseñás a tu población desde la educación media, desde la escuela, qué derechos tiene, cómo funcionan, cómo se trabajan, cómo se invocan, entonces la gente no va a saber cómo defenderlos. Si vos tenés a la gente ignorante de todos los derechos que tiene, que están dentro de su constitución, que pueden ser invocados por ellos, la gente no se va a prestar para ir a los procesos electorales porque no conoce el tema. Es como lo que ha pasado ahora, que vos le decís a la población, mire, se han suspendido estos 3 derechos, y se les instala el discurso que dice el gobierno, es que solo a los malos se les ha suspendido. No es cierto, legalmente eso no pasa. Se suspende en todo el territorio y para todo mundo, pero eso lo tenés que explicar, y esta es una factura que nos pasa, falta de compromiso de todos los gobiernos de haber querido educar a la gente. Descontento de la gente con tema político, eso es interesante, también deberían de canalizarlo al menos. 70% es que lo que no pasa, le interesa hablar de política. Es que lo que pasa es que la política en tiempos no electorales te puede resultar un poco cansado. Ahí también el tema de tiempos electorales, que cada 3 años estamos... Ajá, es que, o sea, permanentemente estás hablando de política, y las grandes decisiones del país obviamente pasan por decisiones políticas, no puede ser de forma distinta, pero a la gente que tiene que estar a esta hora yendo de camino al trabajo, tienen 1000 problemas, tienen algún negocio que van a ir a abrir y están viendo cómo financian, cómo salen adelante con su negocio, le preguntas por el tema de la política, te pueden decir, mire, yo ahorita abrir mi negocio voy, o sea, no me interesa. Yo ahorita tengo hambre, quiero que le bajen el precio. Después, si tú le explicas que las decisiones políticas le va a impactar a que su negocio le vaya bien o le vaya mal,
ahí ya podrías generarle un interés, pero... hay que hacer una forma para... Tenés que ver cómo le comunicas y qué tipo de política le querés comunicar, porque no todas las políticas públicas son populares para la gente. O de interés de la gente. Muy bien, 7:15 de la mañana, pausa. Al volver hablamos, ¿les parece justamente de este, ya lo tocaban, de esta propuesta de indagar más sobre el tema COSAVI? Pausa. Gracias por continuar con nosotros y ya le hemos contado, el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno, es hogar de miles de especies en el ecosistema. En el Banco Agrícola se está protegiendo los manglares de nuestro país a través de ¿qué? De una cuenta del mar, así se llama. Usted puede subirse a esta ola de los que cuidan el océano y para conocer más visite bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Es de Banco Agrícola. Continuamos, ya dejábamos planteado el tema. Esta semana en sesión plenaria nuevamente se solicitaba de parte del Partido Arena incluir desde la Asamblea Legislativa una comisión, o esta vez que Insafocop auditara cooperativas por caso COSAVI. No hubo votos nuevamente. ¿Cómo analizan este tema desde el oficialismo, que no esté apoyando o no es la entidad que debería de meterse en estos temas? Se meten en otras cosas, por supuesto que pueden hacer eso. Es decir, estas comisiones especiales son más bien para darle dar una explicación, por ejemplo, desde mi opinión muy personal, del por qué no te funcionó Insafocop. Y ojo que no solo es COSAVI el que está ahorita señalado, ya hay otro par de cooperativas que están esperando los ahorrantes que se les paguen una cantidad enorme de dinero que se le ha estafado a la gente. Entonces yo creo que vale la pena empezar a llamar a la institucionalidad y que te empiecen a explicar por qué no han funcionado. ¿Por qué no se hicieron llegar los avisos en tiempo a la Fiscalía? Y la Fiscalía, porque al final no se trata de quién está al frente de la institución, sino que la institucionalidad tiene que funcionar, no importa quién haya ganado las elecciones o quién esté dirigiendo la institución. La Fiscalía tiene que explicar por qué desde 2017, 2018, se enteraron que existía un informe de reporte de operaciones sospechosas y por qué no actuaron. Y explicarlo, y eso lo puede hacer perfectamente la Asamblea. Lo que pasa es de que la Asamblea está teniendo una tónica que si no son ellos los que proponen, no se les da voto. Y lo dije la vez pasada que tuvimos el debate con Carlos, que es la solución del cáncer, pueden llevar la oposición, pero como no fue el oficialismo, no les dan los votos. Insafocop ha tenido las herramientas... La gran desaparecida, decís tú, porque no aparece por ninguna parte Insafocop. Y tiene dentro de sus acciones la responsabilidad de supervisar y regular todo el cooperativismo. ¿Ha tenido las herramientas, tiene las herramientas para poderlo hacer? Deberían, no la tienen completas, pero a lo que yo voy es que ya después de 3 años que vos controlas todo en el país, no puedes decir que no nos hayamos dado cuenta de Insafocop. Ya le hubieran reformado la ley, ya le hubieran autorizado fondos. Son más de 400 cooperativas las que tienen que supervisar más o menos, poco más o menos. Ya deberían de tener más personal, tendrían que... Con que tuvieran un índice de buenas prácticas, hombre, una lista que te dicen, mire, estas cooperativas son las que mejores prácticas financieras tienen, eso ya te daría una línea, pero ahora, lo dije yo la vez pasada, hoy cualquier cooperativa se anuncia con unas tasas 3-4 veces superiores a las del mercado y no levantan alertas para nadie. Tania, pero al final hablamos de dinero de la gente y mucha de esta gente que no tiene acceso a la banca comercial como tal. Sí, lo que sucede es que, vaya, en el caso del Insafocop, hicieron bien e hicieron mal. Hicieron bien porque sí estuvieron alertando año con año a la Fiscalía General de la República, tampoco es que no hicieron nada. Lo que sucede es que también podían haber iniciado procesos de suspensión y hasta podían haber cancelado esta cooperativa. Entonces, ¿por qué no iniciaron estos procesos que sí están al alcance de la ley? Es cierto que la ley le faltan muchísimos dientes, le faltan muchísimos recursos, no tienen la infraestructura, no tienen, es decir, están demasiado cortos, tampoco las personas que llegan a este sistema no tienen una garantía de seguro.
por sus inversiones, muchas personas que son al final a las que les hacen créditos también, bueno, esos son en todo caso son los deudores, ¿verdad? Pero las personas que han llegado a depositar ahí su dinero, que son las que están realmente afectadas en este caso, son las que uno se queda pensando, bueno, ¿qué pasó en el caso de la comisión que se propuso por parte de Arena? Me parece que fue algo como que más populista, pero de eso se trata la política, de que aprovechen los momentos para hacer cosas que al final son buenas. Entonces yo digo, hay cosas que Nuevas Ideas ha hecho que a mí no me parecen, pero que al final eran necesarias hacerlas, como la reforma de la disminución de diputados. Lo hacen por beneficio, pero al final es algo bueno. Entonces, igual Arena, hacen esto por populismo, porque pues sí, van a creer que de verdad hay una renovación, que puede ser que la sea, pero al final es algo bueno. Necesitamos que sienten en el banquillo a los funcionarios intervinientes del pasado y de la actualidad, ¿qué es lo que pasa? Si se supone que nosotros nombramos a los diputados para que nos representen y estos diputados en nuestra representación nombran a estos funcionarios y otros son nombrados por el órgano ejecutivo, para eso precisamente la Constitución les confiere potestades de llamarlos en este tipo de comisiones a que rindan cuentas. Allá los chabacanes sinvergüenzas enormes que se van del país con todo lo robado porque nunca lo detuvieron, porque siempre se les va a todo mundo y llegan a decir es que todo lo que se hizo fue lícito. Y ahí la cara dura de cada quien, ¿verdad? Pero el caso es que la Asamblea Legislativa sí está llamada por Constitución a constituir comisiones en este tipo de casos. Aquí sí. Lo que sucede es que también hay que delimitar bien el alcance, porque podemos entorpecer investigaciones fiscales y eso es peligroso. Las personas que llegan a sentarse a declarar ahí también pueden incluso autoincriminarse en algunos de los casos. Puede constituirse también en un chiste de comisión inservible, que al final ni sacaron nada nuevo, se tardaron mucho en investigar, como pasó con las otras dos comisiones, pero que tenía que haberse hecho una comisión, tenía que haberse hecho, porque necesitamos saber qué pasó con esos funcionarios nombrados que no hicieron nada, que no hacen nada y que en el caso, por lo menos en este caso de COSABI, ¿dónde están los otros 15? Ya los requirieron, o sea, ya los presentaron a los tribunales. Si los presentaron a los tribunales, tienen orden de captura. Si les presentaron orden de captura, ¿qué delitos les están atribuyendo? ¿En qué tribunales los han presentado? ¿Quiénes son? No nula información con relación a más de la mitad de las personas procesadas. Y después podemos hablar del señor que se está desmarcando y casi culpando a la esposa. Ella sí era parte de la Junta de Vigilancia. Juan, la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa por la diputada Marcela Villatoro, esta vez se estaba buscando crear una unidad especializada de fiscalización desde dentro del instituto de INSAFOCOP, para que se audite, se fiscalice desde 2018 a 2023 y después, si se encuentran posibles delitos, presentarlos. Es tarde, llega tarde esto. Es que fíjate que es el recargado de la propuesta de la semana anterior. O sea, el caso sigue sonando porque el pisto de la gente, el que está involucrado, entonces el caso sigue sonando y ve la oportunidad de Arena de meter el tema en discusión para verse como los defensores de precisamente esa gente, entrar en la dinámica comunicacional más que todo. No es que buscan una solución al problema, sino que están queriendo entrar en la dinámica comunicacional del tema que está en auge, ¿verdad? Y es válido, o sea, cada quien ve cómo políticamente puede conseguir. Por fin. Ahora, que eso vaya a buscar un beneficio definitivamente a la gente, yo creo que en este momento donde ya hay investigación fiscal, no. O sea, en este momento ya no, porque ¿a quiénes vas a sentar en esa comisión especial? A la superintendente del sistema financiero. Exactamente, que la dejen trabajar. Ya está la superintendente, la persona de la superintendencia del sistema financiero están trabajando a ver cómo le devuelven a la gente en el caso COSABI. Pero hay otras cooperativas. Bueno, en mi pueblo está famosa una Comatic de RL, que ya busqué también las noticias y que ya tienen gente procesada por esa cuestión. O sea que lo que sí tiene que haber eventualmente en la Asamblea Legislativa es revisar la ley de fomento cooperativo y la ley esta que regula ese funcionamiento y ver si hay una adecuación. Hubo una propuesta de la misma superintendencia el año pasado. Ajá, entonces, que no le hicieron caso, no le hicieron por ahí podría, eso sí, podría ser un tema que debería retomarse, pero creo yo que
en este momento, en medio de investigaciones fiscales, porque ¿a quién vas a invitar? O sea, esa es mi pregunta. Aquí, en esa comisión especial, ¿a quién vas a invitar? ¿Al fiscal general? En vez de dejarlo que siga trabajando en la investigación que está, ¿lo voy a tener sentado ahí? No creo. Pero puede presentar un informe. Pero sí podría, sí, ya hay señales de alarma, no solo por COSABI, sino que por otras cooperativas, de que es necesario revisar, y yo creo que ya lo dijo el diputado Soriano, revisar el funcionamiento de todas las cooperativas, porque han sido una alternativa para la gente que no tiene acceso a la banca, ¿verdad? Entonces es una alternativa, y yo he visto cooperativas que trabajan muy bien y que funcionan muy bien y que a la gente le sirven sus créditos, microcréditos. Sí, es que no hay que satanizar, no hay que generalizar, hay de cooperativas a cooperativas, pero hay unas que te dan señales de alarma y que el INSAFOCOP creo que sí le faltan dientes. La vez pasada alguien me comentaba que como que los salarios de las personas que están en el INSAFOCOP son bien bajos. Entonces imagínate, si es la institución encargada de fiscalizar y están moviendo millones de dólares en las cooperativas y están ganando un sueldo de 800, 700 pesos, quienes van a irte a auditar, o sea, se puede prestar también a que le presten. A que le presten o que le den dinero y no hagan un trabajo efectivo. No quiero decir que esté pasando, ¿verdad? Para la gente del INSAFOCOP, ¿no? Pero... Y que por otro lado los alcaldes se suban entonces no quiero decir que eso está pasando, pero pueden ser cuestiones que puedes modificar porque... si les mejoras, por ejemplo, los salarios, puedes tener mejor gente que quiera trabajar en el INSAFOCOP y que te pueda dar auditorías de las cooperativas de forma más efectiva. Digo que es un tema que es muy amplio y que puede ser un punto de partida esto, pero en este momento creo que sí estaría de más una comisión especial. Creo que sí hay que trabajar un paquete de reformas y presentarlas a posterior, o definitivamente, si esta ley ya no sirve, derogarla y hacer una nueva. O sea, yo creo que seguir los lineamientos para proteger el cooperativismo es importante. Es que hay cooperativas de cooperativas. Mira, cuando estás como, por ejemplo, el sistema FedeCrédito o FedeCases, que llevan sus propios reglamentos, llevan su contabilidad, llevan seguimiento técnico, tienen el tema del seguro, porque están federados. Y ya han expulsado cooperativas. Y responden cuando no te dan las prácticas. La de Colón la expulsaron. Y ojo, que esa caja de Colón está vinculada también a este tema COSABI. Y o sea, hay que tener cuidado con el manejo, porque entonces hay fondos públicos metidos ahí. Y por eso para mí sí es importante una comisión, porque también hay fondos públicos metidos ahí. Muy bien, 7:30 de la mañana, vamos a la pausa. Al volver analizamos, hay preocupación en el sector de la educación superior, hay un anteproyecto de ley presentado, y también la educación superior podría tener cambios significativos en el país. 7:30, vamos a la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conclusiones finales ya de este tema de COSABI, porque la gente ya les están regresando dinero. Hasta 2.000. Esa es la parte positiva. Sí, no, hasta 3.000. Hasta 3.000 van ahora. Lo que sucede es que esas capas son bien poquita gente, porque en realidad pocos son los ahorrantes que tienen menos de 3.000. Generalmente tienen sus ahorritos más algún depósito a plazo. Entonces el depósito a plazo, al sumárselos a los ahorros, ya pasan la capa y ya no entran dentro de... Ese será... Es que como te pagan mejores intereses que la banca, la gente hace el esfuerzo de meter un depósito a plazo y ganar un poquito más de interés. Y ahí tenés a la gente, que eso es lo triste, la gente que no logró, por ejemplo, pensionarse porque no le alcanzó el tiempo o la plata, y entonces tienen sus devoluciones de saldo, que serán de 40.000, de 30.000 dólares, y lo fueron a depositar ahí. Y esa gente ahorita está viviendo del aire, porque no te están pagando los Hay gente intereses. que tenía su pensión, que se la dieron el saldo anticipado, y lo llegaron a poner allí y ya no tienen nada. Hay otro caso que se mencionó en unas plataformas de los salvadoreños en el exterior, de alguien que ganó un juicio contra su patronal y le dieron $100,000, pero ¿cuándo vino a dejar la plata esa persona?
Exacto. O cuando esta persona de la pensión o varias personas vinieron a dejar su plata dentro de COSAVI. Las autoridades ya sabían. Entonces, como una de las funciones principales que la Constitución le otorga, de las obligaciones que mandata, valga la redundancia, a la Fiscalía General de la República es evitar ulteriores consecuencias del delito. No dice ahí solapémosla para que sigan cayendo más personas dentro del marco defraudatorio. Entonces es bien peligroso porque una explicación sobre ese tema sí tiene que darse. Hay mucha gente que después, ¿desde cuándo vienen las alertas del INSAFOCOP? ¿Desde cuándo la Super ya tenía control? Y se siguieron captando fondos. Esto es peligroso. Es cierto que no podían dejar de funcionar o que ya estaban administrando, pero seguían captando en un sistema identificado de defraudación pública. Entonces ahí es bien delicado todo eso. Pero yo quiero cerrar como conclusión en este tema. Veamos algo bien importante, todos los salvadoreños, con relación al combate a la corrupción. Aquí tenemos leyes o tenemos ausencia de leyes que de verdad le den dientes a todas nuestras entidades contraloras. Tenemos una ley del enriquecimiento ilícito de antes de 1960, que ya no le sirve para nada a nadie. La misma Constitución, en el inciso final del artículo 240, establece la prescripción de 10 años, que casualmente coincide con la mora de 10 años que tiene la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Esa ley ya no sirve. Esa ley es de las más importantes porque está la sección de probidad y todos los juicios de enriquecimiento ilícito y todos los procesos de lavado de dinero que vienen de allí, durmiendo el sueño de los justos, porque tenemos leyes que la favorecen. 1, 2, la ley de ética gubernamental. Aquí en El Salvador poco o nada es nepotismo, y nepotismo tenemos sobrado de diferente tipo en todas las instituciones gubernamentales. Ahí hay un gran despilfarro y antiético todo eso, cómo se mueven las contrataciones y un montón de temas que esta ley, por gusto. También otra ley contralora. La ley de la Corte de Cuentas, esa todavía es más cínica. 5 años y prescriben los juicios. Y entonces lo que tenemos es un seguimiento de ley, ahora la del INSAFOCOP, sin dientes. Total. Y así podemos seguir con todas las leyes contraloras, las facultades de fiscalía. Tenemos fiscales que pueden ser removidos por una asamblea legislativa, de una manera que todavía no queda como que muy clara. La Corte Suprema de Justicia. Entonces hay cerrojos que deberían de dársele a estos funcionarios ya nombrados, cuya llave únicamente la tenga la población a través de un referéndum revocatorio de mandato. Entonces, si nosotros tenemos instituciones que se rigen por reglamentación, por leyes, que realmente no le otorga dientes, no le dan estabilidad en sus cargos, no le dan presupuesto para funcionamiento eficiente y eficaz, lo que vamos a tener es una defraudación enorme de nuestros recursos públicos, de nuestros impuestos, una malversación, corrupción interminable y una persecución selectiva infinita, en donde siempre los que tienen poder, los que tienen dinero, su integridad y su identidad van a ser protegidas, no nos vamos a enterar quiénes son, van a hacer tratos a la espalda de la población y vamos a seguir teniendo todo ese dinero filtrado por ahí para enriquecer a los que ya son ricos. Es que es evidente que todas las instituciones que son llamadas a hacer la Contraloría, tanto del poder político como del resto de controles que debe de tener por la utilización de fondos públicos, las instituciones del Estado, existen, es decir, si vos haces un checklist... La Procuraduría de Derechos Humanos se me quedó. Están todas las instituciones. No es ni vinculante. El gran problema es que muchas no son vinculantes, no tienen dientes, las sanciones son risibles, siguen en colones muchas sanciones. La Defensoría del Consumidor es la única que va levantando un poco. Siguen en colones las sanciones, no los han transformado ni siquiera a dólares. Sí. Es decir, se ha dado, por lo menos, o aparentemente se ha dado un desinterés en fortalecer las instituciones que ejercen el control. Y eso es un problema de todas las administraciones. ¿A quién le conviene no tener fortalecidas esas instituciones? A los que están gobernando. Que son los controlados. Sea del color que sea, porque lo pudo haber hecho Arena, lo pudo haber hecho el Frente, hoy lo pudieron haber hecho esto. Es decir, pero seguimos teniendo el mismo problema. Yo creo que lo más importante es que nos expliquen cuáles son los demás detenidos, en este caso COSAVI, que todas estas cosas que están saliendo hoy en medios, esa última acta que ha salido donde hay un desvanecimiento de un rostro. Un apoderado que decía que no era apoderado. Todo eso tiene que haber una explicación y creo que las autoridades están llamadas a darla. Es importante que nos digan y además la vinculación que hay con lo que se escucha también con la Caja de Colón y ese par de youtuberos, vea que también tienen sus cheques ahí en ese proceso.
¿verdad? Por aquello de y que antes te que llaman. vayan a decir, no es para que nos den explicaciones a nosotros, No. a la gente que tiene su dinero metido ahí. Yo no tengo dinero metido ahí. Juan, Así es. Ni se tampoco debe me pagaron actualizar. con cheques de ahí. Se debe Cabal. actualizar toda la Cabal. legislación. Para Es que hacer la fíjate que a veces, propaganda. es que en parte es tema de legislación, en parte, pero a veces tenés un montón de leyes que a veces la gente ni sabe que existen, y las leyes son buenas, pero la ejecución es la mala. Yo creo que aquí han habido ya varios casos, y precisamente de cooperativas y financieras, donde le han robado el pisto a la gente. Y eso es claro, es una cuestión que le ha robado a gente pobre, gente privada. Creo que al menos en este caso se está viendo que se le está devolviendo al que menos tiene. Me contaban que en el caso de Fincepro, Incepro, le devolvieron a los que tenían un montón de dinero, y a la gente que tenía menos no le devolvieron nada, porque ya no había. Entonces, ahí gente se te enfermó del corazón, si no tenían, le generaron sí. hipertensión, varias cosas. O sea, Sí. estos desfalcos financieros no son cuestión nueva en el país. Y generan han mucho ido daño psicológico en la gente. Paulatinamente, Y imagínate, esto que está haciendo la superintendencia me parece bien, porque desvanece un poco la histeria colectiva que te puede De que no generar. te van a Imagínate que si devolver. tu trabajo de tu vida pudiste ahorrar, qué sé yo, 40,000, 50,000 dólares, y los has metido en una cooperativa, no solo en COSAVI, sino que ya comenzás tu psiquis, y si está a plazo, tu psiquis va a comenzar a atacarte. Lo quiero ya. Entonces yo creo que es un momento para, como tú dices, actualizar la legislación, pero también para dar resultados y cerrar esa... a mi abuela, que en paz descanse, hubo un banquito de los salvadoreños, se llamaba, y eran una gente de Intipucá, y ella vivía en Estados Unidos, y todos sus ahorros, que en aquel momento eran como, creo que como 40,000 dólares, los puso en el banquito de los salvadoreños, y de repente desaparecieron los tipos. O sea, creo que ni la banca ni existía ese banquito. Y, o sea, esa cuestión de desfalcos y de robos no es algo nuevo, y creo que es tiempo de adecuar las leyes, pero sobre todo las instituciones que están ahí. Lo que decía yo, hay que revisar los salarios de esa gente, hay que revisar que tengan la capacidad también, no solo venite, te vas a ir al Insafocopo, vos a la superintendencia, y quizás no tengas las capacidades técnicas de poder identificar el tipo de delito financiero. También a quién se pone a cargo de estas instituciones. Fíjate, también un sistema de alerta temprana. Sí, cuando una cooperativa, su salud financiera, hay un mal manejo, pero al por ahí menos va alertar. la propuesta de Marcela Villatoro. Alerta temprana, y dice, miren, aquí ya corre su riesgo, ¿verdad? Una calificación, así como hay en las calificaciones. El índice, ¿quién practica buenas prácticas financieras? Una actualización, así como tenés en las cuestiones internacionales la calificación de riesgo. Usted puede meter su dinero aquí, pero su calificación de riesgo es más alta, aunque su interés sea más alto. Y creo que corre más riesgo. Hay un tip bien importante. Cuando una cooperativa principalmente te ofrece, o la banca en general, te ofrece una buena tasa, de repente tienen como una promoción, vea, la tasa sube a tanto, es porque esa institución necesita captar fondos para pagarle a otros. Sí. Es decir, Así funciona. tiene que tener claro que cuando usted, una cooperativa le dice, le voy a pagar el 7, el 8, el 9, el 10, es que necesita Ya de 6 para arriba comienza a sospechar. Entonces, si suena bien, si suena fácil, si suena barato, O cuando te dicen, le vamos a pagar 6 meses por adelantado los intereses. Como toda la vida, así. Miren, en este caso, a todas las personas que son ofendidas, en este caso de COSAVI y las otras que ya están en manos de la Fiscalía, el llamado es que vayan a la Fiscalía a poner sus propias denuncias, porque tienen que tener denuncias individuales, y si realmente les ha afectado psicológicamente, hay gente que se muere por esto. Que pidan también un peritaje psicológico. ¿Una indemnización? Sí, eso va a ir dentro de la parte civil del proceso penal, correcto. Pero ya que tocaron el punto, solo quizás agregar que el problema también son las personas que se ponen a la cabeza de estas instituciones, ¿verdad? Que a veces son demasiado serviles, a veces son personas que no llevaron trayectoria en una institución, pero llegan a encabezar otra todavía más o igual de importante, como en el caso de la Corte de Cuentas, llevaron a alguien que estaba prácticamente recién asesinado el Instituto de Acceso a la Información Pública, y hoy está en la Corte de Cuentas, ¿verdad? Entonces yo creo que también ahí el filtro a la hora de estos nombramientos es de tener demasiado cuidado, porque son quienes gestionan el uso de la cosa pública, de nuestro dinero. A ver, hemos quedado claros que coinciden en la actualización de leyes, y hablando de eso, ya se los planteaba, cambiando de tema, está un anteproyecto de ley de una nueva ley de educación superior
que dejaría 2 grandes temas únicamente para universidades y institutos especializados de educación superior. Ya hay preocupación, han mostrado preocupación en el sector de la UES, por ejemplo, el Consejo Superior Universitario decía, esto debe de estudiarse a profundidad. ¿Cómo ven que también se deba replantear el tema de la educación superior cuando, por ejemplo, esta misma semana acá en uno de nuestros programas decía el señor Oscar Picardo que de 70,000 bachilleres, menos de 1,000 cumplen con perfil educativo, pero la mayoría van a ser profesionales? Es correcto. Hay una deficiencia en la formación de los estudiantes. No sé, se llevó a demasiado elevado el tema de no detener a un estudiante en un grado que no haya cumplido la acreditación. El tema de las fallas con un permisismo bastante alto se llevó a un nivel que está sacando bachilleres, ya no digamos con el tema de la intervención de la pandemia, sino que antes de eso bachilleres que llegan a la universidad que tienen mala ortografía, que ya solo leerles el examen es complicado, que no tienen redacción, entre otro montón de deficiencias y desconocimientos. Pero es que el problema está ahí. ¿Quién autoriza ese montón de colegios privados, pajaritos de garage? ¿Y quién supervisa a la formación y la capacitación de los maestros en el sector tanto público como privado? No cualquiera debería de darte clases, y aquí ha habido un gran problema en este país. La falta de trabajo hizo que mucha gente se pusiera a dar clases y apareciera de maestros, y el sistema y el Ministerio de Educación los absorbiera, y ahí andan dando clases y no tienen capacidad para transmitir. Yo no digo que no puedan ser personas, no tienen pedagogía para transmitir el conocimiento. Y recordemos, y esto es una premisa importante, del 100% que sabe el maestro, solo el 50% va a aprender el alumno. A ver, dejamos planteado el tema, hacemos pausa y volvemos con el análisis también de Tania y de Juan en este tema de educación. Educación superior, porque eso es lo que se ha planteado, pero analicemos la educación en su conjunto. Gracias por continuar con nosotros. Tania, analizamos el tema de la educación superior por el planteamiento del anteproyecto, pero la educación en general en nuestro país atraviesa por un momento que hay que replantearlo. Yo creo que nunca hemos estado en un momento, o bueno, quizás hace demasiados años. Siempre hemos escuchado que antes hay que reformar el pensum del plan básico. Bueno, desde que quitaron quizás moral y cívica, yo pienso que fue de los errores más grandes que se han cometido, porque no solo venimos mal de principios y valores desde el hogar, sino que ya cuando ni siquiera nos inculcan eso en las escuelas, ya llevamos una base un poco dudosa, ¿verdad? Dudosa digo porque, pues sí, al final del día estamos forjando profesionales que pueden ser graduados en las mejores universidades, en el extranjero incluso, pero ¿qué es lo que tenemos traducido ya en los cargos de funcionarios en El Salvador? Ladrones, vulgares y corrientes y ladronzuelos. Así son los del título más alto, y ya lo hemos tenido hasta de presidente, ¿verdad? Es decir, el título académico no nos garantiza probidad. Eso es para mí una máxima que en El Salvador se cumple a la perfección. Entonces, encaminar esto, pero unirlo con valores y con principios, que nosotros como adultos encargados de nuestros niños en las casas, tenemos que sentar bien esos valores y esos principios, porque se están doblegando bien fácil, se quiebran los valores demasiado fácil cuando ven dinero, cuando ven poder. Allá vemos funcionarios presos que tienen muchísimo dinero, que tienen toda la preparación académica, pero decía que le hacía falta el poder. Ahora está preso por corrupto. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros todo esto en el papel si no estamos teniendo mejor calidad humana como profesional también? Eso por una parte. Por otra parte, ese mini gobierno del frente instaurado ahí dentro de la Universidad de El Salvador deja mucho que desear también, porque hay repartición de hay demasiada corrupción, igual que había en los gobiernos anteriores ya centrales, ¿verdad? Y eso todavía no se ha corregido. Temas también de acosadores en los profesores que ni siquiera la misma universidad puede gestionar. Entonces el dinero al final lo están utilizando para enriquecerse ellos
a pesar de que hay una lamentable situación del gremio de docentes que no se les reconoce bien suficiente en remuneración económica su función, que también está en grave situación. No solamente se trata de cambiar el plan de educación, sino que el docente hay que reconocerle, porque es que es un sistema integral. Entonces, si no se trabaja de forma integral en este punto, como que tampoco nos vamos a evolucionar mucho. Y por último, si queremos nosotros que toda la recuperación del territorio de El Salvador a manos del gobierno, esto es ya traducido en el trabajo que va a hacer el señor de la ONG... Alejandro Guzmán, él está bien, quiere despertar en la mente de nuestros jóvenes la idea o el deseo de querer estudiar y prepararse mejor. Pero ¿a dónde lo va a hacer si primero la Universidad de El Salvador no solo el presupuesto no lo tiene, sino que cuando lo tiene lo malutiliza y la demanda no es cubierta por la oferta que hay? Entonces, ¿a dónde lo va a llevar cuando les cambie esa mentalidad del señor Guzmán? Y de hecho, uno de los requisitos, Juan, es incluso acreditar como mínimo requisitos para graduación el dominio intermedio de un segundo idioma. Están introduciendo esto. Eso sí está muy bien. Pero eso está bien. Muy bien. Es que fíjate que... Hablando justamente de la oferta y la demanda. Es que fíjate que aquí, y no nuevo pues, sino que desde años, tus papás, a uno cuando está estudiando bachillerato y ya va a entrar a la universidad, le dicen, mira, ¿qué vas a estudiar? Que a preguntar, ¿verdad? Que ya te decidiste. ¿Qué vas a hacer? Y pasamos por varias carreras. ¿A qué universidad vas a ir y todo? Entonces, fíjate que si vos vas a las universidades y le preguntas a todos los estudiantes que están ahí, ellos sueñan con terminar su carrera y sueñan con tener un trabajo, pero si lo contrastas con la realidad, la gente no consigue trabajo, o sea, en este país. Definitivamente, sí, yo me acuerdo cuando fue el boom de los ITCA en la Unión. En la Unión estaban las carreras que tenían que ver con cuestiones portuarias, porque iba a estar el puerto de la Unión funcionando. Estamos hablando del 2008, 2007, 2008. Y me acuerdo que había gente que de Santa Ana, de Sonsonate, se iba a estudiar al ITCA allá porque allí iba a ser la oportunidad de trabajo en el puerto, etcétera. Y el puerto fue un total fracaso. Y veías vos a los hipotes vendiendo chips, que no es un trabajo o sea, está bien, todo trabajo es digno, pero no es para eso lo que te has preparado. O sea, veía gente, y así te puedo decir, colegas míos, abogados que se han tenido que ir a Estados Unidos a trabajar de lo que sea. Ingenieros, arquitectos, o sea, la oferta educativa del país, a los pocos que tienen acceso a una educación superior, porque no es un acceso universal, sino los pocos que tienen ese acceso, no tienen acceso laboral formal. Fíjate que a mí, como abogado, para poderme desarrollar profesionalmente, me tuve que venir de mi pueblo, porque yo allá en el pueblo quizás estuviera haciendo trabajos muy pequeños y no tuviera la aspiración de poder crecer en mi ambiente profesional. Entonces, yo creo que está bien la reforma educativa, pero tiene que prepararse el estamento social para recibir a estos nuevos profesionales y darles la oportunidad de que puedan trabajar. ¿Qué te piden para comenzar en trabajo? Que tengas 5 o 10 años de experiencia, etcétera. Entonces no tenés a los 24 años. No tenés un escalón donde la gente pueda crecer. El que consigue trabajo en el sector público, sector privado, pasa 10 años, 15 años ganando el mismo sueldo, no crece. O sea, es una cuestión un poco compleja. Aparte, y solo termino esto, aparte que la educación en El Salvador se ha convertido en un negocio. Hay cualquier número de universidades privadas, y de con cualquier número de oferta educativa, de carreras de medicina, tan delicadas de medicina, de enfermería, que vos decís, ¿y esta universidad tiene medicina? Yo me imagino el tipo de médicos, cuando tú conoces gente que son colegas y que deja mucho que desear en la preparación profesional. A veces entonces, también es el alumno. Si le subís, sí, también. Pero si le subís las unidades valorativas y todo lo que está ahí, yo creo que es un paso para que generar una mejor calidad de profesionales. Yo sí tengo temor con el tema de la acreditación. Hay famosas universidades que pagás y pasás. Con un rumor ahí, ¿verdad? Con el tema de la acreditación, con lo que decía Picardo, que yo sí creo que es más probable que bajen los estándares
para que acreditar a todas las universidades a que sea un verdadero colador que te deje las universidades que de verdad sacan profesionales y que tienen sus estándares para dar la formación a los alumnos, para que sean buenos profesionales a la hora de sacarlos al mercado. Pero aquí tienes una saturación, por ejemplo, en el caso nuestro, de los abogados. Si nosotros tenemos la misma cantidad de abogados que de policías, vos podés mandar un abogado en el grupo de tarea conjunta, un abogado puede ir con ¿Sabes qué pasa en los lugares? Sí, es Mira, cierto. te llevan el montón de currículums. Aunque sea leyes, Porque yo estuve en una institución en recursos humanos. Te llevan el montón de currículums y si hay una plaza te dicen, solo mira de X y Y universidad, los demás descartarlos. Y llama a entrevistar a los de X y Y universidad. Ajá, y los demás no son profesionales. O sea, no, quizás despaché ahí un montón de profesionales buenos. Mejores que los de esas universidades, pero ya yo creo que hay que ir en orden, porque primero, es cierto, vaya, lo que dice Bessie de todos estos estándares, pero lo primero que no tenemos es nuestros muchachos queriendo ir a la universidad. Entonces, ¿cómo los motivamos? Van a terminar, no van a conseguir trabajo, van a conseguir trabajo de 500 pesos. Aparte también, eso iba a decir yo, tenés el tema de que, ¿y yo para qué voy a estudiar si como youtuber gano más? O si como influencer voy a tener un subsidio del Estado, ¿verdad? Y ya mejor me acomodo. Entonces, por eso digo, ¿cómo los motivamos? Porque sí necesitamos aquí en El Salvador muchos profesionales en muchas otras carreras que por alguna razón... No las profesiones tradicionales. Exacto. No las profesiones tradicionales. No las fáciles, sí, pero para eso necesitamos una medición en donde saber cuántos de esta profesión hay, cuántos de esta, para que también haya un parámetro, de estas que quedan, que se necesitan mucho, a mí me gustan estas dos. Lo del segundo idioma me parece un paso sumamente importante y sumamente bueno, porque de hecho en semanas anteriores una amiga que tiene un call center andaba buscando ingenieros en sistemas, técnicos en sistemas que fueran bilingües y le costó encontrar, bueno, de hecho no ha encontrado. Sí, y pasa porque, por ejemplo, esta nueva ley o este nuevo anteproyecto indica que solo universidades, institutos especializados de educación superior deberían de crearse más este tipo de educación técnica especializada en un rubro. Como en otros países. No, lo que pasa es que la tecnificación es importante. Fíjate de que, bueno, aquí tenés 3 personas que se dedican al derecho. Ahora, con lo que están haciendo de transformar, de que los notarios te los van a poner las instituciones, ese canibalismo que se va a generar con los notarios es grande. Pero ya no vas a poder cobrar lo que vale, por ejemplo, una escrituración bien hecha, pero en cambio si a ti se te tapa y tenés que llamar al fontanero, le vas a pagar lo que dice el fontanero porque no hay ya fontanero calificado. Si vos tenés un problema de que se te arruinó algo de madera en la casa y no querés perder el mueble porque lo que sea, vas a pagar lo que te digan. Si se te arruinó el refrigerador, esa tecnificación es la que hemos perdido. Y a veces... Porque a veces, perdón, vea, a mí sí me ha dolido que a veces pagas más de lo que te pagan a vos por una escritura. Yo creo que eso de los notarios... ¿Sabes que se te tape una cañería en la casa? Pero eso de los notarios está genial. A mí de verdad me encanta que se centralice porque hay demasiadas defraudaciones en el tema de las compraventas de vehículos. También hay mucho descuido por parte de muchos notarios que no garantizan la procedencia de los fondos, no cumplimos como sujetos obligados las obligaciones que tenemos en materia de prevención de lavado de dinero, pero... Hay una pregunta importante. ¿Y quién es el beneficiado con todo esto, verdad? Es decir... Para mí es una competencia desleal, porque ya hubo una resolución. Es gratuito, y eso es bueno para la gente que no tiene cómo pagar. Cuando hicieron eso los bancos con los notarios que te los imponían, hubo una resolución de sala que los... No, pero sí dice que es gratuito. De hecho hay una declaración cuando le lees, hay una declaración que dice que libremente han elegido notario. En la escritura pones ahí una partecita. Y es mentira, te lo impusieron. Ajá, se lo han impuesto a la gente, pero ahí dice que libremente... Bueno, quizás vamos a investigar más de ese tema para poderlo conversar. Incluirlo en cláusula en tema de debate. Gracias por el análisis Luis. de hoy, Tania. Gracias, Bessie, Juan. Gracias. Feliz día, lo que resta, y suerte limeño otra vez, vamos. Bueno, y hablando de fútbol, acá en Grupo Megavisión exclusiva tendremos una noche mágica, estará en Canal 21, así que usted debe estar pendiente de la programación de Grupo Megavisión para obtener sus pases de entrada. Es todo. Que tenga un feliz fin de semana, un bonito viernes, y lo esperamos en toda la programación de Grupo Megavisión. Feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.